Hola Melissa. Hola, Oscar. Y hola oyentes y bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada y el primer episodio de la segunda temporada de Meollo Podcast. Feliz 2024, Melissa. Feliz año, bienvenido 2024, que viene con muchas cosas nuevas y muchas ideas y además con energías recargadas para arrancar el año con una segunda temporada, como tú mencionas, con la idea de que vamos a seguir ampliando con muchas de las cosas que empezamos, conversaciones que empezamos. No terminamos. Ajá. Invitados que quedamos de volver a traer, Ujú, invitados que quedamos de traer. ujú. Y bueno, muchísimos temas interesantes. Y como esta va a ser una temporada activa y aparentemente ya vamos por la sexta semana de enero, entonces, ¿qué mejor tema para comenzar el año que la resiliencia, Melissa? Ujú. Hablemos de resiliencia y por qué es importante, es el tema que estaremos tocando en este primer episodio de hoy. Y con relación a ese tema, bueno, pues vamos a hablar sobre el proceso de adaptarse bien ante la adversidad, el Ujú. trauma, la tragedia, la amenaza, las fuertes tensiones del inicio del año, sobre todo con todos esos wish lists que nosotros hacemos para arrancar el Ujú. Los año, los pendientes. problemas familiares y un sinnúmero de circunstancias que se nos van presentando durante el año. Entonces, que es Y durante la vida. importante, ¿no? Durante la vida, es importante Ujú, tener esas herramientas on the top of the mind ujú, para uno utilizarlas a lo largo de este año para que sea un año exitoso y fructífero. sí, claro que sí. De hecho, por eso fue que nos motivamos a arrancar como con una herramienta, ¿verdad? O sea, con algo que es un planteamiento para abordar la vida con lo que viene, como viene. Porque, aunque a veces queremos tratar de controlar las circunstancias a nuestro alrededor, a las personas a nuestro alrededor, la verdad que no lo podemos controlar. Son pocas las cosas que podemos controlar como seres humanos, pero en esencia lo más importante es que aprendamos a lidiar con las cosas, a manejar las cosas como son. Si son buenas, aceptarlas, dejarlas que lleguen, disfrutarlas. Y si son difíciles, si son un reto, entonces enfrentarlo, abordarlo y a veces también saber de cuándo decir, tal vez este pleito no me toca a mí, o tal vez en este momento necesito pausar y no hacer nada hasta que o sea, pueda poder, hasta que pueda accionar. Entonces, es un poco eso. Hoy vamos a hablar de cómo el trauma o los problemas y las dificultades nos pueden poner esos challenges al frente y de qué manera nosotros hemos aprendido de manera personal a lidiar con ellos, qué nos ha servido y compartir un poquito de eso para que nuestros Y oyentes se unan a Y para hablar de eso. ese tema nos acompaña hoy Melissa Vargas y sí, quien le habla, Oscar Polanco. Si Ujú, están por primera vez acá escuchándonos en esta temporada, les recomendemos que escuchen los otros 10 episodios anteriores ujú. donde nos van a conocer un poquito más, sobre todo el último episodio de la temporada pasada donde tuvimos un tema bastante íntimo, bastante personal y abundamos un poquito más sobre nosotros, sobre qué hacemos, sobre quiénes somos. Así que nada, denle un chin para atrás si quieren saber eso y Ujú. vamos a arrancar con el tema de hoy. Bien. Melissa, yo creo que yo hablé un poco de esto antes de comenzar el programa, pero Ujú. ¿por qué resiliencia y por qué ahora? Bueno, de nuevo, vamos a enfatizar un poco en eso que dijimos en la introducción. Eh, el término resiliencia se utiliza mucho incluso con términos del cambio climático y que las sociedades pueden ser Las resilientes, ciudades. las ciudades pueden ser resilientes. Y eso lo que quiere decir es qué tanta habilidad tengo, qué tantas herramientas y cuáles son mis capacidades para sobreponerme ante una dificultad, ya sea pequeña o grande en la vida. A mí me encanta una película que se llama Before Sunrise. Es una película vieja de los 90, donde hay es una historia de amor. De hecho, hay tres partes de esa película. Muy bonita la serie porque grabaron películas como cada 10 o 15 años con los mismos actores. Y tú los veías envejecer a ellos y cómo fue evolucionando esa relación desde que ellos se conocieron hasta que ya estaban juntos. Y en un momento dado, cuando ellos son muy jovencitos, se están hablando en esa película y ellos ambos tienen dos posiciones ante la vida muy diferentes.
Una dice, eh, pero es que es muy fácil hablar de ser alegre o ser fuerte cuando las cosas te salen bien. Pero si tú tienes muchas dificultades, ¿cómo tú vas a ser feliz? Él dice, lo que pasa es que el que va a ser feliz, va a ser feliz. Por eso hay personas que están en una condición, por ejemplo, de una gran discapacidad, una fuerte discapacidad, y son personas alegres y personas que lo tienen todo, entre comillas, que no logran encontrar ese bienestar o ese estado como de serenidad o felicidad. Y por ende, a veces, claro, las circunstancias no las podemos tirar a un lado. Las circunstancias son importantes y definen, ¿verdad?, cómo nosotros tenemos que abordar la vida. Pero creo que el estado o el enfoque que le damos a las cosas nos puede ayudar a que, aunque sean difíciles, se puedan disfrutar la vida como quieran. Em, Muchas personas que han vivido experiencias fuertes, como guerras, hay muchos libros escritos sobre eso, que han tenido precisamente mucha resiliencia y han logrado sobrepasar esas situaciones. E incluso después formar familias, que si durante la época del Holocausto La o dictadura. las dictaduras, eh, las guerras y todo eso. Entonces, al final, el triunfo por lo general viene con esa capacidad de pensar de manera enfocada hacia lo positivo. El otro día yo vi algo que me hizo incluso, me puso muy emocional. Y hacía mucho que no me ponía tan emotiva con algo que yo estuviera viendo. Y fue una entrevista que le hicieron a una de las sobrevivientes en el conflicto actual de Israel y Palestina, que era una de las chicas que fue secuestrada y que fueron devueltas a Israel. Es uno de esos casos, digamos, de los más esperanzadores, que es que una persona regresa a su país, pero ella contó en la entrevista que le hicieron todo lo que ella vivió. Y fueron situaciones sumamente, o sea, solamente alguien que ha vivido eso, tal vez algo similar, podrá quizá llegar a entender lo que ella vivió. Sin embargo, ella fue diciendo cómo era que ella lograba en cada paso que dio en ese secuestro, cómo ella fue abordando eso a través de su propio pensamiento, en que ella se enfocaba, de que ella se acordaba. En un momento dado la pusieron casi como a modo de tortura a ver en la televisión a su familia pidiendo que la regresaran. Y ella dijo que cuando ella vio a su madre en la televisión, ella dijo, yo solamente tuve que ver la cara de mi mamá y su expresión de fortaleza, y eso ya me mantuvo, ok, ya me sacó de nuevo como de la agonía que yo sentía y me hacía seguir hasta que ella llegó a su casa de nuevo. Eh, y para mí eso es un ejemplo de lo que yo quiero decir. O sea, yo creo que no hay una situación quizá peor o de las peores que hay puede ser una como esa. Sin embargo, esa chica aparentemente tenía esas herramientas de las que estamos hablando ahora. Ella contó con ella misma en un momento donde ella era lo único que ella tenía. ¿Tú crees que eso es algo que tenemos todos nosotros dentro de nosotros o no? Es simplemente una característica con la que ciertas personas cuentan por ciertas circunstancias, es algo que uno construye o fortalece de alguna manera. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, yo creo que la naturaleza humana es resiliente. Por eso seguimos aquí, después de todo el tiempo que hemos evolucionado sobre la Tierra, que ha sido difícil ese proceso de adaptación del ser humano en el ambiente, por ejemplo. Yo creo que todos los seres vivos que estamos aquí ahora, en este planeta, somos una muestra de que la vida es resiliente, de que la naturaleza de la vida como tal es querer vivir. O sea, lo que está vivo no se quiere morir, no se quiere ir, no se quiere desaparecer. Y ese drive, que creo que es como algo muy, muy natural, obviamente algunos quizá lo tendremos más que otros o más fuerte que otros, pero definitivamente eso como algo muy, muy de la naturaleza del ser humano, luchar por estar. Y cuando perdemos ese drive, cuando perdemos esa fuerza o ese ímpetu, ese deseo de luchar, por lo general es porque han habido factores que nos han, no han ido a nuestro favor para desarrollar los mecanismos. O sea, yo creo que hay una parte natural y una parte que se aprende como un skill.
Ujú. Y tiene mucho que ver con lo que vivimos en nuestro entorno, el tipo de mensaje que escuchamos, los ejemplos que vemos. Eh, Creo que eso se contagia también, se aprende. Y por eso es importante también que lo hablemos y lo compartamos. No, totalmente. A mí me llega, por ejemplo, mucho el ejemplo de las ciudades resilientes, que yo sé que a nosotros nos encanta hablar de ciudades, Ujú, pero que o sea, en el caso de las ciudades resilientes son aquellas ciudades que son capaces de restablecerse a como eran antes o mejor que como eran antes ujú, después de que sufren una catástrofe natural. ujú, Dígase un terremoto, un huracán, una ujú, inundación. Y para mí eso se traduce, se extrapola a la misma persona. Y es que, como bien mencionaba Melissa al inicio, las inclemencias están ahí, van a estar ahí, siempre van a estar ahí. La única certeza, la única seguridad que tenemos en la vida es que las cosas van a estar cambiando. Y tener esa adaptabilidad, y no solamente adaptabilidad de que estoy igual que como estaba antes, o que no es que, no es que voy a estar peor ante un cambio, sino que voy a tratar de mejorar y sacar lo mejor de eso. Para mí es como que la mejor definición para el tema de la resiliencia. Bueno, y en lo que te mencionaba, yo sí creo que es un skill que tú puedes aprender. ujú, Yo sí creo también como que hay ciertas circunstancias que nos ayudan o que nos predisponen o que predisponen a ciertas personas a ser más resilientes que otras. Y yo lo veo quizá desde un entorno familiar donde tú aprendas la resiliencia. Puede ser que o sea, que tú la vienes heredando, ujú, de que tu abuela tuvo que ser resiliente quizá, o tu ujú, abuelo tuvo que ser resiliente quizá por el tema de la dictadura. Entonces ujú, tu mamá ya hereda eso también, y tuvo que igual ser resiliente por un tema de X o Y, de un gobierno autoritario, de unas circunstancias económicas inestables que no, a las cuales yo creo que ninguno de nosotros somos ajenos. ujú. Y entonces ya venimos nosotros, la última generación, a aplicar esos conocimientos que con suerte nos heredan las generaciones pasadas. Ujú, Y en ese sentido, yo creo como que se habla mucho de que las generaciones actuales no son tan resilientes como como las anteriores. ujú, Y bueno, lo digo porque quizá no hay tantas agravantes como lo habían antes, no hay tanta guerra, tenemos un buen tiempo sin vivir en una dictadura. A pesar de que dentro de esta generación han habido crisis financieras, quizá no han sido tan graves como las anteriores. Entonces te pregunto, Melissa, ¿qué tú opinas con respecto a eso? ¿Tú crees que la resiliencia ha ido disminuyendo a medida que en las nuevas generaciones, que eso es algo de las generaciones pasadas, ujú. o simplemente se ha transformado en algo diferente, o hemos aprendido nuevas formas de ser resilientes? Bueno, yo creo que el tema no es tanto, de nuevo, como yo decía ahorita, no tanto son las circunstancias, aunque obviamente las circunstancias sí afectan. De que, ok, tal vez no hemos tenido los mismos exactos eh, retos que tuvimos en otra época, pero tenemos otros. Y lo que me parece es que eh, quizá las personas que son más jóvenes ahora cuentan con mucha más información y al haberse roto algunos mitos o haberse roto con algunas de esas ideas de que ciertas cosas eran tabú, se ha abierto la conversación sobre, por ejemplo, la salud mental. em, Se han abordado muchos de los temas que eran precisamente estaban atados a esos sistemas como opresivos, a esos conflictos y a ese tipo de estructuras sociopolíticas y demás que fueron sumamente que afectaron mucho a las personas en otro momento. Hoy en día podemos hablar de esas cosas de modo crítico, con muchas teorías, con muchas ideologías. ¿Qué pasa? Entonces, creo que al ponerle un lenguaje y al ponerle palabras y abrir una conversación, quizás ahora lo que nos falta es filtrar un poco mejor esa conversación. Porque a veces cuando creemos que estamos haciendo un bien, tal vez no estamos haciendo tanto bien. Y la apertura del tema para mí, esto es una opinión muy personal, de las discusiones sobre salud mental, también debe de ser algo cuidadoso en la manera que manejamos eso, porque no, no tiene que ser que pasemos del estigma a la glorificación, que es lo que yo siento que ha pasado ahora.
De repente ahora es como, pareciera como que los jóvenes y muchas personas entienden que es parte de su identidad tener un problema de salud mental. Realmente el problema de salud mental es real, puede serlo, y todo el mundo puede tener, o mucha gente puede tener, pero eso no te hace a ti eso. Tú no eres cualquier tema de salud mental que tú puedas tener. Lo que creo que ha habido una como conflagración entre la identidad individual o de grupo y algunos temas de salud mental, que entonces ahora se ha mezclado mucho con una serie de otras ideologías y demás, que dificulta entonces que haya como un poquito más de self-awareness. También creo que se ha utilizado mucho la crítica a los sistemas y se ha olvidado un poco la responsabilidad individual. Entonces, sí, los sistemas pueden ser opresivos, los sistemas pueden ser abusivos, los sistemas, las estructuras institucionales pueden ser esto, lo otro, los países, pero al final del día te toca a ti como individuo también encargarte de ti. O sea, tu estabilidad, tu salud, tú como individuo, el único 100% responsable de esa persona eres tú. Y ahí es donde creo que, donde hay un pequeño gap, donde ahora creo que lo que deberíamos es enfocarnos en darle precisamente herramientas a los más jóvenes principalmente, para subsanar un poco esa sobrecorrección que creo que ha habido entre antes, que no se hablaba de nada, que no se decía nada, que todo era un tabú, que lo loco, que aquello, y ahora pasamos a que si yo no tengo un litín de desórdenes de la personalidad y aquella cosa, y como que de repente entonces no soy cool o algo así, no sé, o sea, como que no tengo mucho, no recibo mucha atención en las redes sociales, lo que tienen, sí, lo que lo andan diciendo, entonces se vuelve como es algo nebuloso, pero me parece que es algo que se puede atender en la medida en que logremos como educar precisamente a los jóvenes. Y principalmente en, en hablarle más de esa parte, o sea, de que realmente tú eres el responsable de ti y empoderar esa parte, o sea, darle esa fuerza porque eso es parte de desarrollar resiliencia. ¿Y cómo, de qué manera pudiéramos fortalecer eso en las presentes y pasadas generaciones? Bueno, entiendo que con la educación, porque la educación emocional es, o sea, por eso hablamos de inteligencia emocional, ¿verdad? Ya eso se ha vuelto algo normal, que sepamos que existen varios tipos de inteligencia. Entonces, la inteligencia matemática te la enseñan en la clase de matemática o te la fortalecen. ¿Y dónde aprendemos la emocional? Exacto. Entonces, la emocional la aprendemos, hay muchas formas. Entiendo que está desde el ejemplo, como hablábamos ahorita, desde las, lo que modelamos nosotros como adultos hacia ellos, hacia los más pequeños y los más jóvenes. O sea, el aprendizaje también es o sea, la enseñanza también es modelar lo que yo entiendo que tú debes hacer. En lugar ay, Dios mío, el niño está muy triste, el jovencito está deprimido, entonces ahora todo en la casa va a ser en torno a eso y todos nos vamos a sentir muy agobiados. Entonces, ¿qué yo le estoy enseñando al niño con eso? Yo lo que le estoy enseñando a que nada se resuelve y que todo es un agobio. Sin embargo, si yo le modelo al chico o a la chica, yo sé que tú tienes este problema, lo vamos a abordar, vamos a ver cuáles son nuestras alternativas, cómo esto se puede solucionar, vamos a verlo con relación a todo lo demás que está pasando, no es lo peor que puede pasar, quizás es algo temporal, ¿verdad? No es que tú vas a vivir tu vida entera con este problema, tal vez lo vamos a tener por un tiempo. O sea, si el niño o el joven ve al padre o la madre o su familia, sus tíos, quien sea que lo va a ayudar, profesores, empleadores, eh, mostrando ciertas actitudes, está modelando el abordaje del problema en su propio abordaje. Entonces, básicamente, en palabras muy llanas, lo que tú me estás diciendo es que estamos viviendo en la generación de cristal. Bueno, le dicen así, pero ha sido en parte por una combinación de cosas, entre la crianza, que hay un tema que es lo que le dicen la crianza consciente o gentle parenting, que le dicen en inglés, que se ha dado más en los padres de mi generación y más jóvenes, que son los padres más jóvenes que hay ahora. Esa generación ha asumido digamos, ha tomado como premisa
que la forma más saludable de criar a un niño es siendo gentle, o sea, es sin utilizar muchos de esos mecanismos que tal vez que eran más tradicionales en otra época. Y tampoco se supone que cayendo en el helicoptering, aquel que también fue otra tendencia a andar como la mamá helicóptero, ¿verdad? Que eran los papás, que eran como que todo se lo hacían, que todo, qué sé yo qué, que todo, no, que sí, qué tal, ¿verdad? Que controlaban mucho. Ahora la tendencia es a dar más explicaciones, modelar con la misma conducta del padre. O sea, en otro momento había una gran asimetría. O sea, lo que hacía el papá o la mamá era diferente lo que se podía a lo que hacía El el niño, la hijo. niña. Pero ahora debe haber un poquito, aunque la autoridad y la jerarquía debe de seguir existiendo, incluso en ese tipo de modelo, hay un poquito más de horizontalidad en el sentido de que yo tengo que ser más coherente. ¿Y tú consideras que con esos nuevos métodos de enseñanza estamos construyendo una generación de jóvenes resilientes? ¿O todo lo contrario? Bueno, si se aplican bien esos temas, sí. El tema es que a veces, como todo, ¿verdad? Uno tiene, como dicen, los planes son más ricos que, ¿cómo es? La realidad es más rica que los planes. Tú puedes tener una idea muy chula con tu libro que tú estás leyendo y tú ves aquello y un psicólogo que te dijo y no sé cuánto, y tú tratas de aplicarlo. Sin embargo, hay momentos que te demandan un nivel de fortaleza de espíritu y de todo con un hijo o una hija que ponen a prueba eso. Entonces, a veces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que o la persona al final suelte el gentle parenting y se vaya a lo opuesto porque ya no aguanta más, explota, entonces cae en lo que está evitando, que es tal vez ser muy agresivo, en culpar, en castigar, en todas esas cosas que hacíamos antes, o incluso peor, golpear y cosas de ese tipo. O cae en yo no aguanto más esto y suelto al muchacho en banda. Que eso tampoco es la solución. Entonces no podemos caer en ninguno de los extremos. No. Yo considero que realmente esta generación se encuentra en una posición incómoda. Ujú, Y digo esta generación, voy a hablar de los jóvenes nacidos entre 1995, que es mi caso, y ujú, 2005, ujú, en ese periodo de esos 10 años. Yo creo que somos una generación que estamos en una situación, una posición incómoda porque eh, somos esa generación que ya vino a asumir esa nueva era digital y toda esa competencia de la que trajo la globalización y toda ujú, esa información que trajo la era del internet y demás. Y quizá todavía no tenemos una generación por detrás de nosotros o por encima de nosotros que no ha asumido esa transición y que trabaja las cosas todavía en muchos sentidos como si tuviéramos todavía en una era que no es digital. ujú, Em, y en ese sentido, o sea, la generación actual, la generación de ese periodo que mencioné anteriormente, le ha tocado romper muchos paradigmas. Y tampoco es una generación que se le ha sido fácil insertarse en el mercado laboral. Y digo que no se le ha sido fácil porque, óyeme, primero, a pesar de que muchos de nosotros estábamos en los colegios todavía, una crisis económica en el 2008, ujú, que obviamente afectó a la familia de diferentes formas y de ujú, diferentes cosas. O sea, después tenemos una ola de desglobalización a partir del 2016 y todo ujú, un tema de inestabilidad global que no se vivía durante un buen periodo de tiempo. ujú, Y para colmo, entonces, ahora en el 2020 una pandemia ujú, mientras muchos de nosotros o estábamos en universidad o ujú, estábamos en planes de hacer, elevar nuestros niveles educativos. ujú, Entonces, han habido situaciones en las cuales a esta generación le ha tocado ser una generación resiliente. ujú. Y yo creo que en ese O sentido, han habido circunstancias que demandan que de la mucha generación, resiliencia. Que la hayan desarrollado o no, pues el tiempo dirá, pero yo creo que, que yo no creo que sean tan de cristal como se dice. Lo que pasa es que hay mucha falta de entendimiento de que el esquema mental y la forma de abordar las emociones y eso son diferentes. Quizá a una persona de otra generación hay actitudes que le pueden parecer increíblemente irracionales o que le puede parecer una ñoñería
Y es simplemente una persona que dice, yo no puedo porque yo necesito descansar. O Ah, yo no puedo porque ese tipo de cosas no me hacen sentir cómoda y no la quiero hacer. Y en otras generaciones eso se ve como, pero eso es vagancia. Pero no sé qué. Bueno, quizás ese punto medio es lo que hace falta. Porque es verdad que a veces al comprender tanto, pero es que yo necesito tiempo para descansar. Bueno, pero tal vez tú puedes empujarte un poquito más. No siempre va a ser tan cómodo. Ok, a eso es que voy. Esa conciencia sobre las necesidades emocionales, psicológicas y demás, eso era importante que entrara a la ecuación, porque es que había demasiado abuso en los ambientes laborales, o sea, en los ambientes académicos. No había un respeto a veces de las necesidades reales que tiene un ser humano, a veces de descanso, de respeto, de, de considerar que no todos tenemos las mismas habilidades, de que hay personas con ciertas limitaciones que pueden participar aunque tengan esas limitaciones y ser más abiertos en ese sentido. Sin embargo, el tema es que también si acomodamos tanto, entonces caemos en el error de que podemos dejar que la gente entonces se quede pasmada. Si tú no le pones un reto delante a alguien nunca y se lo acomodas todo, entonces tú no estás dejando que esa persona se desarrolle su potencial al máximo porque lo estás acomodando. Entonces, en ese punto medio entre el exceso de acomodamiento y el exceso de no acomodamiento, es donde yo creo que podemos encontrar como ese balance. O sea, de ahí, o sea, no hay una cosa más importante que, o sea, no es que uno va a vivir en una paranoia, pero ya sabemos que las cosas pueden salir mal, que los momentos críticos y difíciles llegan. Tú mismo lo acabas de decir. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a vivir algo como la pandemia, por ejemplo? O sea, nadie que estaba vivo en ese momento pensaba que le iba a tocar algo así y nos tocó. Y a todos nos afectó de forma diferente, pero a todos nos afectó. ¿Tú consideras que la sociedad en general es más resiliente después del paso de la pandemia? No sé decirte. Habrá que ver con el tiempo. Creo que muchas personas la dejó muy, Marcada. muy marcada, hay mucha fragilidad todavía. Quizá no lo vemos tanto, pero hay muchas personas que quedaron, por ejemplo, con mucha hipocondría, que muy miedosa de los espacios públicos, Por eso es todo lo contrario, resiliencia. por eso te digo. Aunque quizás esas personas lo que necesitan un poco más de tiempo, porque también hay que ser consciente de que no todos tenemos las mismas Y herramientas, no todos procesamos los eventos de las mismas ni nos formas. afectaron igual. Hay gente que ese fue el mejor momento de su vida. Correctamente. Porque pudieron sacar tiempo para su familia, porque se dieron cuenta que podían vivir de otra forma, porque cambiaron su forma de trabajar, cambiaron sus negocios completamente, entraron en negocio nuevo. Entraron en plataformas que quizá digitales que Ujú. anteriormente no habían utilizado porque se estaban muy cómodos en el formato en el que En trabajaba. ese caso, esas personas tuvieron una oportunidad de salirse de su zona de confort y tratar cosas nuevas. Otros tuvieron situaciones muy difíciles que afrontar, gente con familias, niños pequeños, las dificultades y toda la ansiedad que generaba saber que los niños se estaban quedando atrás, que no estaban pudiendo socializar en etapas de su infancia donde la socialización es sumamente importante. Niños que hoy en día ahora han quedado con temas de problemas del habla, situaciones de conducta, muchísimas cosas, desarrollo cognitivo, de todo que se vieron afectados y familias que estaban lidiando con eso o personas que sufrieron pérdidas, tú sabes, de familiares. O sea, que no todo el mundo vivió la misma pandemia, ¿verdad? O sea, la pandemia pasó, pero a todos nos pasó de una forma distinta. Entonces, no es que hubo gente que fue la más resiliente, que fue la que montaron un negocio en YouTube. No, es que a esa persona le tocaron circunstancias que le permitieron hacer eso. Le permitieron Eh, florecer en... exacto, en un momento de crisis para otros. Pero así también hubo gente. Y ahí me cuento yo que, por ejemplo, para mí fue difícil. Y recuerdo que al principio yo estaba muy agobiada con toda la situación, el trabajo y que no sé cuánto, la casa y las preocupaciones, los familiares enfermos, la cosa. Pero eventualmente, cuando yo empecé a enfocarme en las cosas buenas, recuerdo que hubo una parte de la pandemia que yo hasta la recuerdo o sea, como que la recuerdo como una época bonita. Yo llené mi ventana de matas y yo estaba sembrando flores y sembrando comida. En el momento que yo hice ese switch y yo empecé a estar más presente y en vez de dejarme preocuparme tanto por lo que estaba pasando, pues,
ahí fue cuando yo recuerdo como que se calmaron las cosas. No fue cuando se acabó la pandemia, fue cuando se acabó mi ansiedad, cuando yo logré decir, sí, ok, esto está mal, sí, aquí tenemos un toque de queda hasta las 5 de la tarde, y que yo qué, y no puedo ir al súper, y no puedo hacer, y cuando ya yo me calmé, entonces como que ya, ok, todo eso sigue igual, pero ¿Y yo estoy abordándolo más tranquila. cuál fue el catalizador entonces que te llevó a tu calmate y asumir las cosas desde otra perspectiva? Que no dejaban de salir mal. O sea, todos los días yo me levantaba y seguía igual. Todos los días estaba peor, todos los días la noticia era peor, todos los días alguien más estaba enfermo, todos los días no paraba. Entonces, o era que yo me fuera con todo por el abismo, o que yo decidiera, bueno, es que esto no lo voy a cambiar. Fue un golpe de realidad. Es decir, es que aquí que yo acabo de entender que no puedo cambiar esta situación, solo la tengo que sobrepasar. A veces es eso, es soltar ese control. Lo que nos mantiene en ansiedad y en agobio es la ilusión de que podemos controlar. Y realmente la única cosa que yo puedo controlar es cómo yo manejo esta crisis, cómo yo manejo lo que está pasando alrededor mío. Como yo reacciono a lo que está pasando también. Ujú. Y con relación a eso, ¿hubieron algunas personas o qué sé yo, la historia de otras personas que quizás te hayan servido de motivación para tú sacar resiliencia de ese ejemplo de esas personas? Bueno, en ese entonces, No necesariamente con la pandemia en no, particular, no con sino en la general. pandemia, pero a lo largo del tiempo, cuando yo empecé a ponerle un poquito más de atención a mi mundo interior, que no le ponía nada de atención. Yo no era muy espiritual ni nada de eso, ni lo soy todavía, no puedo usar esa palabra porque no sé, no sé si esa es la que me describe, pero cuando yo empecé a hacerle caso a lo que estaba pasando dentro de mí, de mi mente y de mi cuerpo y todo, en vez de como que estar tan atenta a todo lo que estaba pasando fuera y a leer sobre eso y entender aprender sobre meditación y qué significa eso a nivel neurológico y de salud del cuerpo y de la mente. Aprender sobre exactamente qué significan mis emociones, porque a veces creemos que las emociones son una descripción de la realidad y la emoción es solo una reacción ante algo. Ni siquiera a veces la realidad, sino como yo la percibo. O sea, fíjense que sea un niño, un bebé, se le cae una paleta, él llora como si se le acabó el mundo, porque para él la paleta es un mundo. Él llora de verdad. O sea, él no está faking it. O sea, cuando él se le cae su paleta, pero yo sé que es una paleta, pero él lo siente como algo grande. Entonces, a veces nosotros también tenemos ese sesgo que la intensidad de nuestra emoción no nos hace dar cuenta de que tal vez mi emoción no es un indicador de lo que está realmente pasando, sino de cómo yo lo estoy percibiendo. Entonces, O procesando. ajá, entonces al final, hacer eso, esa capacidad de poder verme, de poder ver cómo yo estoy reaccionando, qué yo estoy sintiendo, o sea, hacer esa conciencia, porque a veces ni lo analizamos, reaccionamos, sentimos, wow, pero ¿cómo se llama eso? Ponerle un nombre a veces a la emoción es crucial para poder abordar lo que está pasando. Pero en el ejemplo del niño de la paleta, quizá tú entiendes que no es tan grave como el niño lo está procesando, Ujú. porque tú ya pasaste por eso y tú sabes que no es tan grave, pero quizás te hizo falta pasar por eso para poder aprender esa lección, ¿no crees? Claro que sí, y a eso voy. Eso conecta con lo que te decía ahorita. Yo no puedo evitarle al niño que se le caiga. Él debe de saber lo que es que se caiga. Y que después que se caiga y se rompa en mil pedazos, La paleta. él mismo va a dejar de llorar eventualmente y se va a dar cuenta que la vida sigue, que van a haber más paletas, otras cosas Mejores o diferentes. o diferentes. Y al final ese es el punto. Una de las cosas que a mí me ayudó, una vez recuerdo un amigo que yo tenía de visita aquí hace mucho. Eso, yo siento que en la vida a mí me han ido poniendo como pequeñas, como que me han ido dando pequeños, como, mira, como en los juegos de videojuegos, que mientras más tú vayas pasando los mundos te van dando como gemas y cositas que después te sirven de más para adelante. Ujú. Yo me siento que a lo largo de mi vida yo he tenido como no sé si te ha pasado, El que termina la idea. como algunas conversaciones que de repente
10 años después tú todavía te acuerdas de ese momento cuando alguien te dijo algo. Claro, eso es un core memory, como la película de Inside Out. Inside Out, ajá. Alguien te dice algo y en ese momento tú lo oyes y lo último que tú piensas es que eso se va a volver casi como una columna en tu vida. ¿Y cuál fue en tu caso eso? En ese caso fue un día que yo me vi en una situación en la cual yo como que tenía que obligatoriamente pasarme unos cuantos días lidiando con algo, con alguien en específico. Qué peor. Ajá, y no tenía cómo ya o sea, lidiar con eso. O sea, tenía que obligar a pasarme unos cuantos días en esa situación porque incluso era una situación fuera de la ciudad, bueno. Y coincidí en ese momento con un amigo que tenía mucho que no veía, que venía de visita. Y cuando yo lo veo y por fin tengo como el chance, le cuento, mira, estoy en esta situación, esto está dificilísimo, yo no sé qué yo voy a hacer, yo me estoy volviendo loca porque todavía me quedan no sé cuántos días con esta situación y no sé qué. Y él me dijo a mí, óyeme, Yo- si tú piensas, si tú no haces conciencia de que esos días van a pasar, si tú lo ves como que cada minuto que está pasando ya pasó, cada segundo que tú me estás diciendo eso ya pasó, así me meto todo eso ya va a pasar. Si tú te enfocas en verlo como algo temporal, es más fácil que si tú lo ves como algo infinito. Y a veces cuando estamos en el medio de la emoción o del problema, tú sientes como que nunca se va a acabar. Como que tú siempre vas a estar en esa situación. Si tú sabes, si tú haces conciencia de que en algún momento las cosas van a cambiar. Y de hecho, aporta que el tiempo inclusive se sienta que pase más lento. Por eso es que enero ha Ujú. durado como 6 meses, porque todo el mundo está en modo resiliencia, que, óyeme, diciembre da duro generalmente a nivel económico y uno está en el cacarón, como decimos aquí en buen dominicano. Ujú. A mí, por lo menos en particular, cuando te mencioné lo de qué personas eran ejemplos de resiliencia para ti, a mí me llegó como el ejemplo de mi abuela, Ujú. que es una señora de 82 años, si no mal recuerdo. Ujú. Sí. Eh, y me llegó la memoria de ella durante la pandemia. Ujú. Primero, cubierta. Imagínate de esta gente que entran a un reactor nuclear cubierta de pie a cabeza, pero como contenta, sonriente, recibiendo la compra en su casa. Mm. Esa es una. Y dos, ya cuando entonces pasó la mayor parte de quizá el riesgo, la amenaza, me acuerdo de ella también, yéndose a vacunar. Muy bien. Desde que ella tuvo el chance, que ya sabía que ya tal, la vacuna estaban disponibles, yo la acompañé, ella se fue a poner la primera dosis y ella fue de lo más tranquila. Y a mí el pensamiento que me llegó a la cabeza fue, oye, esta persona, 82 y pico de años, no le está parando a que hay un debate de si funciona o no funciona la vacuna, que si yo cuánto, ya se fue, se puso su vacuna y esa señora sobrevivió dictadura, los 22 años de Balaguer, cuánto gobierno no del PLD y del PRD también, cuánta inestabilidad política, cuánta inestabilidad económica, y sin embargo ella está ahí, Ujú. con una buena cara, Ujú. y haciendo tal cual lo que tú mencionabas de seguir viviendo, Ujú. y seguir viviendo con una actitud positiva. Ujú. Entonces eso como que me quedó. Y no, por supuesto, está el lema familiar, que no lo puedo decir aquí en vivo, pero que tú lo sabes, que uno ha hecho de todo en esta vida para seguir echando para adelante. Ujú. Menos robar y otras Ujú. cosas. O sea, menos lo mal hecho. Entonces, Claro. eso como que cuando tú te pones a ver esa trayectoria de personas, incluyendo mi abuela, que durante un momento tuvieron que salir del país Ujú. por tema económico, porque no tenían esa solvencia, porque tenían familia que tenían que mantener, porque tenían responsabilidades, Ujú. que aceptaban el trabajo que tenían. Obviamente te sirven de inspiración y te hacen entender que realmente cuando ellos te dicen todo pasa, Ujú. es que todo pasa. Ujú. Y como tú mencionas, Melissa, o sea, la clave del todo pasa es tratar de enfocarse, o por lo menos lo que a mí me da resiliencia en momentos de adversidad, es enfocarse
en esas pequeñas cosas positivas que tiene el día. Y yo sé Ujú. que a veces cuando uno está súper abrumado con 1 millón de cosas en la cabeza, con 1 millón de problemas, óyeme, cuando uno está enfermo, que no es fácil, cuando uno tiene un familiar enfermo Ujú. o cualquier otra situación que nos trae incertidumbre a nuestra Lo vida, económico. lo económico, o Que por lo sea, general nos agobia mucho. Muchas personas a veces llegan al extremo cuando no saben qué hacer. Eso es una de las principales causas de que, por ejemplo, las personas a veces se quiten la vida y cosas de ese sí. tipo. A veces subestimamos el peso tan grande que trae a la vida de una persona tener dificultades económicas y deudas y cosas de tipo. Y eso son otras de las cosas que también tenemos que aprender a darle prioridad a nuestra salud, hasta en los peores momentos. El cuidado personal es importante, siempre priorizar eso. Dentro de cualquier circunstancia, usted no va a resolver nada si se deja caer físicamente y su salud. Entonces, todo se puede hacer más fácil, menos difícil si nos cuidamos. Otra cosa es que a eso que tú mencionabas de enfocarnos en las pequeñas cosas positivas, una de las cosas que yo he hecho, no lo estoy haciendo últimamente, pero lo hice por un tiempo y me ayudó inmensamente, fue llevar un pequeño librito de gratitud. Y yo empecé a llevarme de lo que me dijeron que hiciera, los que me lo aconsejaron. Y era literalmente, hoy me levanté a tiempo, no llegué temprano a mi trabajo, no tuve que pasar un tapón. Hoy eh, logré subir las escaleras en vez de irme por el ascensor y hice un poquito de ejercicio. Hoy logré jugar un rato con mi hija. Llegué temprano y nos reímos. Hoy y le respondí un mensaje a mi mamá o la llamé y hablamos. O sea, Hoy, cónchole, sí, qué tapón tan fuerte cogí ujú, de camino para mi casa de regreso al trabajo, pero qué bonito estaba el atardecer. ajá, Hoy, uy, sí, qué temprano me tuve que levantar, pero por lo menos, wow, qué linda estaba la luna ujú, antes del amanecer. ujú. Eh, y últimamente, hoy, cónchole, sí, no dormí 8 horas, pero qué rico está el clima, porque está haciendo como un frito chévere que no Ujú, hace de falta ni prender repente, el aire. chulísimo. Se siente definitivamente el frente frío Ujú, del que estábamos hablando en diciembre. llegó. Como que se tardó, pero llegó. Y no, sí, definitivamente hay que tener como que ese listado de razones. Ujú, Y también no solamente, qué bueno que tú pusiste el ejemplo del librito, porque no es ujú. solamente, habrá días que quizá no haya nada positivo, pero la plena conciencia de que hubo días que fueron buenos y que hubieron cosas buenas en otros días, te da la certeza de que en lo adelante habrán cosas buenas. Claro que sí. O sea, yo siempre digo que yo no soy ni pesimista ni ciegamente optimista. El que es realista sabe que lo bueno también pasa. Si pasa lo malo, Si tiene que tú no pasar eres lo bueno. realista, o sea, el que no es realista, o sea, una persona que no es realista, o sea, es el pesimista. O sea, un pesimista no es nada realista. O sea, una persona que piensa que todo sale mal, no, eso no es verdad. Objetivamente hablando, no Eh, todo sale siempre mal. es improbable. Ajá, es casi imposible. Eh, incluso, tú sabes que yo he Aunque aprendido. está la ley de Murphy ahí, pero es Bueno, otro pero tema. óyeme, es que no, o sea, piénsalo así. Por ejemplo, eh, hay días que yo he llegado a mi cama a dormir y yo digo, wow, qué día, o sea, días como pesados, que Estoy pasan, explotado. ajá, y que pasan muchísimas cosas y que yo me levanté pensando que yo iba a tener el día genial y de repente mil cosas. Y casi siempre yo, en lugar de acostarme a repasar toda la desgracia y a volverme loca, no sé qué, es como que para mí el premio es haber llegado al final del día. Haber podido llegar hasta el final y acostarme en mi cama y como lo logré. A pesar de todo, llegué a mi cama a dormirme, mira, con una almohada, arroparme, descansar, o sea, eso, ya, hasta eso yo lo he aprendido a valorar. Ya es Porque un fíjate que logro. hay noches que uno ni dormir puede. Una noche entera que uno durmió bien, mire señores, es un regalo de la vida. ¿Tú entiendes? O sea, y no es por uno irse en una hora de que todo, ay, gracias por todo, gracias, y no pasa, porque claro que uno tendrá momentos de desesperación, de... Sí, aquí no estamos haciendo coaching No tóxico. es eso, Este no no, es un no, no, episodio no. de Hay eso. momentos, y de hecho, parte de la cosa también es aprender. La resiliencia también es saber estar triste.
y no resistirse al dolor. De hecho, Melissa va a hacer una serie de recomendaciones de series y cuentas y cosas Ujú. súper intelectuales y No súper son súper profundas y intelectuales, súper como no que la deep. dañe. Pero No son súper yo intelectuales. creo Ayudan que a cualquiera. un buen ejemplo de resiliencia Ujú. la película Inside Out, que no me Ay, acuerdo cómo se llama sí, en español. intensamente, de Pixar. Intensamente. Si ustedes no la han visto, Ujú. probablemente sí, pero si no la han visto, véanla. Le voy a dar mucho spoiler alert, pero esa película te enseña de que no, o sea, tú no vas a estar feliz todo el tiempo y de hecho no es sano que tú estés feliz todo el tiempo. No es normal, no es normal, no, que tú estás feliz todo el No es tiempo. No es realista. realista, entonces, Si es así, entonces puede ser que tú estés enmascarando algo. exactamente. Entonces, entender esas otras emociones con la que coexisten la alegría y la felicidad Ujú, es parte importante de disfrutar la felicidad cuando llega a nosotros. ujú. Si siempre Entonces, estamos comiendo helado, va a dejar de ser chulo comer helado, ¿verdad? y Entonces, probablemente te dé diabetes también sí, te da diabetes, y no ya sea no te muy sabe tan feliz. bueno y ya no es tan, ya no, ya pierde la gracia. O sea, al final, tú sabes, a veces le queremos subir al dolor. Es una respuesta natural. O sea, nadie quiere sentir dolor, nadie lo quiere de manera voluntaria. O sea, Nadie quiere sufrir. sufrir, ¿verdad? Pero de hecho, hay una diferencia entre sentir dolor y sufrir. O sea, el sufrimiento y el dolor no son sinónimos. ¿Cuál es la El diferencia? dolor es una señal de que algo anda mal, que te está dando tu mente o tu cuerpo, y tú sientes un dolor. Y es una reacción sana ante las cosas que lo causan, o sea, una pérdida, una crisis, una situación de conflicto y ese tipo de cosas, un rechazo. Eh, pero el sufrimiento es un estado mental. Es una situación, tú sufres cuando tú te resistes a ese dolor. Cuando tú lo aceptas y lo dejas sentirlo y lo dejas fluir, el sufrimiento cede. Eso se lo utiliza mucho para las personas que tienen que manejar, por ejemplo, dolor crónico. Hay cierto tipo de situaciones de salud y de heridas o de lesiones por un accidente o algo que el periodo de recuperación es muy largo. Hay gente que tiene que rehabilitar su cuerpo y volver a caminar y muchísimas cosas. Y de las cosas que se utilizan para entrenar a las personas en ese proceso, para ayudarlos, es a manejar ese dolor tan grande que sienten en su cuerpo. Por más medicamento y cosas, tú vas a sentir mucho dolor en un proceso de rehabilitación. Y por eso a esa persona le enseñan muchas formas de manejar ese dolor de una manera que no lo vuelva una agonía. Porque a veces creemos que sufrir es inevitable, y no es verdad. Sufrir no es inevitable. El dolor es inevitable. Entonces, en ese sentido, Oscar, Tú quiero... vas a comenzar con tu recomendación de película y serie y demás. No son películas ni series. Ok, ok. Si nos vamos en esa, hacemos otro podcast nada más de películas y series. Ok, ok. Traemos Porque a Blue también de hay de camino. todo, sí. Pero déjame decirte que hay una que está en Netflix ahora, que yo no he visto esta versión, pero yo vi una que hicieron en los 90 de lo que pasó en los Andes. En la Mm. Sociedad de la Nieve. Mierda, cae como anillo al dedo al tema. No fue a Ajá. propósito, pero... Pero sí, ese es sí. un ejemplo de supervivencia. Sí, De total. lo que requiere, tú estás en la peor situación que tú te puedas imaginar. Se puede sobrevivir. No siempre, ¿verdad? Pero hay gente que lo ha hecho. Y lo ha hecho no solamente porque logró buscar agua o respirar o comer, lo cual ellos tuvieron que hacer de una manera un poquito difícil, pero también estaban las acciones de la fortaleza de la mente. Habían algunos que rezaban, habían otros que hicieron comunidad, que se daban apoyo mutuo. O sea, eso es resiliencia. Esa es la parte de la resiliencia emocional. ¿Tú crees que quizá hay un sexto sentido como que se activa en momentos de supervivencia, de que el ser humano como que está en una situación extrema? Te lo menciono porque pensando en varias películas
de testimonio de personas que han sobrevivido, por ejemplo, la de los Andes, por ejemplo, este panita que se cayó en un hoyo. Ajá, las 147 horas. Me llega a la memoria también una vez que una muchacha que se perdió en el Pico Duarte, que tú dirás, "Pff, en el Pico Duarte", pero bueno, No, no- son situaciones difíciles y más cuando tú estás completamente solo. ella mencionaba como que, o sea, ella obviamente lo vinculó a un tema religioso que no está mal, No. eh, pero ella mencionaba como que ella tenía un pajarito como que le cantaba. Ujú. Y Wilson, ¿tú no viste Castaway? Ah, exacto, exactamente. La herramienta de Wilson. Eso es una herramienta válida. Tú puedes crear algún tipo de mecanismo que te ayude a no sentirte solo. Mira, no íbamos a hablar de películas, pero hemos hablado de Dijimos una par. cuanta ahí. Pero sí, o sea, al final, mira, el tema es que si tú logras una buena relación contigo mismo, y principalmente eso se logra con la honestidad. La única manera que tú puedes tener una buena relación con la persona que tú eres es siendo honesto con la persona que tú eres contigo. O sea, si tú te puedes ver a ti mismo como tú eres, con lo bueno y con lo malo, y te aceptas y tratas, obviamente, de mejorar, porque no es que te aceptes para que todo el mundo te aguante todas tus cosas sin trabajarlas. Yo creo que ahí empieza ahí tú te vuelves como tu amigo, tu apoyo. Y ese amigo que tú te vuelves es el que te ayuda a, no, hombre, párate, vamos, no te quedes ahí. Vamos, que se puede ver, tal vez podemos encontrar una forma de hacerlo. Podemos tal vez, esa vocecita es la que va a cambiar. Y yo creo que también antes que tú comiences con el panel, con el listado, perdón, de serie, libro y demás, y recomendaciones, yo creo que también es relevante a este tema del episodio de hoy, que la gente preste más atención a lo que le dice su cuerpo. Ajá. Yo creo como que nosotros vivimos a veces en una sociedad que no nos exige, pero en la que nos exigimos andar demasiado rápido. Ujú. Y muy pocas veces nos detenemos a pensar, óyeme, yo estoy cansado. O, óyeme, ¿qué es ese cansancio? ¿De dónde sale ese cansancio? O yo me siento triste, ¿de dónde sale? ¿De dónde parte esa tristeza? Ujú. O yo me siento iracundo, ¿de dónde viene esa Ujú. ira? O yo me siento X, Y o Z. Pero, o sea, si tu cuerpo te está hablando, es por alguna razón. O sea, tratemos Ujú. como que dedicarle más tiempo a escucharnos. Ujú. Claro que sí, porque de nuevo, ese es el autocuidado. Tú sabes que el cuerpo tira su alarma cuando nosotros nos estamos descuidando. Hay una parte de nuestra interna inconsciente que nos habla. Eso suena muy esotérico, pero no es así. De hecho, es tanto así que la mente es una parte de nuestro mecanismo neurológico y cerebral, pero el cerebro tiene muchísimas partes que son inconscientes, que funcionan. Y esas partes de nuestra mente, de nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nos tienen que mandar mensajes de alguna manera al lado consciente. Y eso es eso mismo, tener una buena relación de la mente y el cuerpo es fundamental. Eso obviamente está más gatado que el diaño porque eso lo viene diciendo los griegos, todo el mundo ha hablado de eso, o sea, hasta Platón y toda esa gente Pero seguimos cayendo en lo mismo. hablaban de la importancia del ejercicio, de la de la alimentación, todas esas cosas para tú poder ser un ente productivo. Entonces, yo iba a mencionar algunas cuentas y podcasts y algunas cositas que veo por ahí que a mí me ayudan, porque eso también es otra herramienta. Cómo yo uso las redes sociales, cómo yo uso el internet y todas esas cosas que tanto hemos dicho que es terrible, pero también puede ser muy bueno, como dependiendo cómo yo lo use, ¿verdad? Que conste que ninguna de estas cuentas no están ni financiando ni patrocinando. Yo espero que sí lo hagan, pero en esta ocasión no. Entonces, eso fue una idea de Melissa para que ustedes tengan insumos adicionales a lo que hemos hablado en este episodio y más constantes, porque obviamente este podcast no trata solamente de resiliencia, para si ustedes entienden que es un tema que ustedes desean trabajar en este 2024. A mí personalmente me ayudan algunas cuentas de Instagram. Una se llama Odil Karam, es una psicóloga y una persona también que ha sobrevivido crisis importantes en su vida, con una pérdida de un hijo, una serie de cosas, que tiene mensajes muy bien planteados. Ella también tiene, ¿cómo es que se llaman estos chats ahora que hacen algunas cuentas? ChatGPT. No.
que son como comunidades en Instagram de chat. Sí. Ella tiene también un grupo que tú puedes participar en ese grupo y ella conversa. Es muy chula, de verdad, la cuenta. Yo la recomiendo, es buena. También está una local, que es Simple Psych, que es una cuenta que tiene un joven psicólogo venezolano, me parece que sí, ajá. Pero radicado, ahora no sé si todavía es radicado aquí. No, él está viviendo en España, me Se parece. fue. Creo, ¿no? Pero duró tiempo radicado en República Dominicana, ahora está en España, pero es un joven que realmente, él también hace muy buenos posts con temas muy importantes sobre las relaciones interfamiliares, Sobre violencia. la violencia, son muchas cosas que de verdad son muy al punto, en mi opinión, dan muy bien y él lo aborda como de una manera muy clara. Eso es en Instagram. También hay otra que se llama Desansiedad. Desansiedad se enfoca más en el manejo de la ansiedad, que todos la sufrimos de una forma u otra, en este corre-corre. Ujú. Y ella habla mucho de eso mismo, de cómo se manifiesta en el cuerpo, de cómo abordarlo, que cuando me siento ansiosa, ella incluso habla de los movimientos, y algunos movimientos muy específicos que se pueden hacer y cositas así. O sea, ella también es muy de dar tips. Ella es mexicana, la de esa cuenta. Se llama Desansiedad. Vamos a poner todo eso en el... Sí, tranquilo, no se preocupen por anotar el nombre, nada por el estilo. Y está un podcast local de un amigo que quiero mucho, que se llama Depende de mí. Ese lo pueden buscar en Spotify. Que yo espero que no dé mention, porque si no vamos a cortar este pedazo del episodio y no le va a salir él nada. le va a dar mention, no te preocupes. Depende de mí es un podcast donde Winton, que es mi amigo, y una compañera de él o amiga, psicóloga, trabajan muchos temas precisamente de la responsabilidad emocional mía, de cada quien. Depende de mí, por eso se llama así. Se enfoca mucho en cómo yo soy responsable de mis reacciones, de mi enfoque, de mi forma de hacer las cosas para que me vaya mejor. Eso está como el meme, yo no sé si tú lo has visto, que dice que está esta persona en el psicólogo y el psicólogo le va a decir que le está diciendo que bueno, la única persona responsable de todos tus problemas, y está la persona en el psicólogo, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo, y dice el psicólogo, eres tú. Y no. Pues sí. Pues en sí. gran parte, claro, no somos responsables de las acciones de otros, pero sí de cómo nosotros nos manejamos en torno a esas acciones de los otros y cómo manejamos lo que eso genera en nosotros. No controlamos lo que eso genera, pero sí cómo administramos eso y qué hacemos con eso. Está también Despertando en la Mañana, que es un podcast. Despertando podcast. Despertando podcast, perdón. O sea que si tú despiertas en la tarde, ya ese podcast no es para ti. Perdón, despertando cuando usted se despierte en podcast. Es chulito porque es como cortito, o sea, no es muy largo, siempre el dura mensaje. como unos 15 minuticos. Ajá, y tiene una música, una voz suave y sí. así calmada. Y es como un mensajito agradable, a veces que para oírlo en la mañana y arrancar el día como así, qué sé yo, con algo ligero y positivo. Sí, hombre, chulámbrico eso. Y ya por último, voy a recomendar a un autor que es un psicólogo canadiense. Judío. De origen judío, que se llama Gabor Maté. Mucha gente ya lo conoce, pero él ha escrito varios libros. El que yo estoy leyendo ahora de él se llama El mito de lo normal. Y él habla de que al final el trauma es está muy presente en nuestra sociedad, porque incluso muchas de las formas en que vivimos son traumatizantes. O sea, hemos roto con muchos esquemas naturales y muchas formas de vivir que eran las que siempre han sido típicas del ser humano, y ahora estamos sufriendo de muchas desconexiones y muchas cosas. Y también de traumas que vienen de la infancia y cosas, y él es muy bueno en eso, en abordaje de esa parte del trauma. Entonces, nada, esas son mis recomendaciones generales. Hay más, pero ya si quieren más me escriben, nos ponen el comentario por ahí y seguimos compartiendo, pero en esencia, ya yo creo que hoy hablamos de muchas formas en que podemos ayudarnos a afrontar la adversidad y a verla como parte de la vida, aceptarla, no romantizarla. No es que nadie quiere sentirse mal, nadie quiere pasar por cosas difíciles, nadie quiere perder cosas, nadie quiere sufrir, pero nos y si toca. usted quiere, tiene problemas y me acusa, no Sí, mentira. no, es verdad. No, es que hay gente que le gusta victimizarse, Oscar.
Bueno, sí, Para hay llamar la caso y caso. atención. Y nada, recuerden, sean corteses, anden con cuidado, edúquense lo más que puedan y respeten, no mentira, que tengo un meme aquí de la doctora Ana María Polo Ay, Dios acechándome, cortándome santo. los ojos. No, señores, conclusión del tema es, yo diría que 3. Ujú, Puse 4 dedos, pero son 3. ujú, Sean conscientes de lo que su cuerpo está tratando de ujú, comunicarles. Sean conscientes de el refrán, que aunque suene muy cliché, a buen tiempo, buena cara, a mal tiempo, buena cara. ujú, Y seamos conscientes de que aunque parezca que no en el momento, todo pasa. ujú, Agarren su librito en este año, ujú, aprovechen a que están agarrando este año y agarren su librito y comiencen a anotar todas las cosas buenas que le han ido pasando en este ujú, 2024. Y que esa se convierta en su Biblia cuando ustedes estén ujú. pasando por momentos de adversidades, porque déjenme decirle algo, si no la están pasando, la van a pasar, porque es inminente, lo siento, no es azarando, pero para que lo tengan Claro, las pendiente. dificultades siempre van a venir. Al Entonces, final, mira, mucha gente habla de la felicidad, la felicidad. Mira, la felicidad es una combinación de las dichas de la vida que todos nos toca una que otra de vez en cuando y el enfoque que yo le doy a las cosas también. O sea, eh, es un marco. Yo enmarco las cosas como, y como yo las enmarco, afecta como esas cosas me llegan a mí. Entonces, y- el pensamiento positivo, sin llegar a ser una negación de la realidad, exacto. es algo que está comprobado, que ayuda a las personas a vivir más tranquilos, en más serenidad, en más, eh, en una actitud, y al final más receptivo también. Y finalmente la cosa va mejor. Y con esas palabras tan acogedoras de Melissa, cerramos el episodio de hoy, deseándoles un 2024 resiliente, Ujú. con pocos problemas, con pocas circunstancias, con pocas situaciones que requieran que usted sea resiliente, pero le deseamos que si ocurren o si están ocurriendo, que para ustedes sea así. Y nada, gracias Melissa. Gracias, Oscar. Y gracias a ustedes por escucharnos y manténganse al tanto de lo que viene, todo lo que viene en esta temporada 2 de Meollo Podcast. Bye. Bye.